Pues muchas gracias a los organizadores. A ver, aquí. Sí. Ahí está. Aquí. Ups. Arrastras y subes. Ahí. Esta eres. No. No, pero si te estoy diciendo. Ahí está. Esta es. A ver, que estás abajo. Aquí es aquí. Esta es ya, ¿no? Aquí. Ahí está. Pero estamos en un sitio equivocado. Quería daros las gracias a los organizadores de este simposio porque realmente hay pocos momentos en la carrera profesional, incluso en la universidad, donde tengamos la ocasión de poder compartir tantas disciplinas y llegar a pensar. Especialmente a Pilar te quiero dar las gracias porque me hace especial ilusión estar en una sesión de arte, porque normalmente yo me muevo en conferencias de ciencia, pero realmente ha sido un reto intentar combinar una vez más el arte y la ciencia, que no están tan separados, aunque académicamente los separamos, pero no es así. He dividido la charla en 3 partes, intentaré ajustarme a tiempo, pero las palabras claves eran naturalismo, fotografía y ballenas. Y uno puede pensar, pues está la cosa complicada. Pero bueno, en la primera parte les voy a comentar un poco la historia de la fotografía y la relación de la fotografía con respecto al arte y a la ciencia. En la segunda parte, cómo la fotografía, en particular la microfotografía, ha impactado tanto en la ciencia como en el arte. Y haré referencia especialmente al maestro, a don Santiago Ramón y Cajal, por supuesto. Y ya la última parte es un poco más personal, porque voy a hacer referencia a cómo la fotografía científica ha estado o está en estos momentos en el punto de confluencia entre el arte y la ciencia, ¿no? Y me ha llevado a mí a estar hoy aquí, gracias a la fotografía. Pues bien, la invención de la fotografía fue muy posterior al dibujo y estaba viendo como muchísimo antes de que apareciera la fotografía, los dibujantes ya hacían arte y la fotografía fue un cambio de hacer arte, una forma diferente y fundamentalmente una herramienta. Ya el precursor de la fotografía, que era la cámara lúcida, se había utilizado ampliamente. Pero hubo 3 personas que quiero destacar, Daguerre, Niepce y Talbot. Estos 3 fueron los precursores de la fotografía como la entendemos hoy. En particular, tenían distintas peculiaridades técnicas y, desde luego, el avance el paso a la fotografía fue crucial, el avance técnico, la evolución de las lentes, y químico, el conocimiento de las reacciones químicas, porque ya la fotografía entra a formar esos 2 aspectos. Louis Daguerre fue como el primer precursor, y vamos a ver aquí la primera fotografía en la que aparece en 2 personas, esas 2 personas que hay ahí, que parece que eran puestas a propósito por Daguerre, porque ya quería él retratar a... Pero fíjense que nos vamos a 1839, cuando se puede decir que es el comienzo de la fotografía. El problema de los daguerrotipos era que no había negativo. Era la fotografía directa desde la cámara, se impresionaba utilizando unas placas muy pulidas de metal, eran caras y además el revelado necesitaba vapores de mercurio, sales de plata, era bastante contaminante. La impresión tenía que durar al menos 10 minutos, con lo cual también era un poco pues eso, para elementos estáticos. Esto avanzó un poco con Pierce y especialmente con Talbot, que desarrolló ya un sistema en el que aparecía el negativo. Había posibilidad de reproducción, que es un poco lo que hemos tenido durante mucho tiempo en mente para la fotografía. Las técnicas tenían distintas resoluciones, tenían ventajas y desventajas, cada una de ellas, pero bueno, podemos decir que en 1839 fue el comienzo de la fotografía. E inmediatamente después, tan solo 5 años después, una oceanógrafa y botánica, Anna Atkins,
utiliza el cianotipo, que se podría decir un tipo de fotografía, el cianotipo que utilizaba un papel que se impregnaba de azul de Prusia, citrato amónico y ferrocianuro, que era impresionado por la luz. Cuando se ponía este papel en contacto de la luz, se coloreaba. Bueno, pues Anna Atkins, con su velero, navegó y recogió todas las algas, las clasificó y las dejó impresas en este tipo de formato y publicó su primer libro, podemos decir que fue el primer libro de fotografía en 1843. Yo el pasado octubre estaba en Dinamarca en unas conferencias y me acerqué a mi museo favorito del mundo mundial, que es el Museo de Luisiana en Dinamarca, y me encontré que la entrada había dedicado el Museo de Arte Moderno a Anna Atkins, prácticamente uno de los pabellones más grandes. Era una exposición sobre océanos y había clasificaciones de plantas. Yo no sabía si estaba en un museo de zoología o de arte moderno. Me pareció maravilloso. No pude por menos que fotografiar todas las paredes impresas con los cuadros de Anna Atkins. Pues bien, así como en la ciencia, los científicos, en particular la científica Anna Atkins, enseguida incorporó la fotografía a su práctica, no fue tanto así por parte de los pintores. En particular, Turner, se sabe por escritos que le comentaba a Blake, dice, pues ha aparecido la fotografía, menos mal que yo estoy terminando mi carrera porque no me apetecería nada estar en un mundo donde hay fotografía. O sea, hubo una reticencia clara a la incorporación de la fotografía como arte. Sin embargo, se conocen también escritos como cuando ya en su vejez Turner contacta con un fotógrafo, Mayall, que tenía una tienda de fotografía en Londres, y hacen expediciones a las cataratas del Niágara para fotografiar el efecto de la luz sobre el agua, la formación del arco iris. Y coinciden en las fechas en las que encarga estas fotografías, alrededor en la fecha en la que Turner en este cuadro, La boya del naufragio, que lo comienza en 1808 y se ha visto que fue muy retocado en 1849, probablemente cuando descubre a través de la fotografía la formación del arco iris y la interpretación. Es decir, que había reticencia a incorporar a la fotografía en el arte, pero se incorpora porque también en otro ejemplo, como referencia a los preimpresionistas, aunque ellos decían que era una mera herramienta, aquí tenemos dos ejemplos, como Courbet dibuja paisajes que son prácticamente los mismos que habían sido fotografiados pocos años antes. Pero yo diría que el paso de la fotografía instantánea es lo que hace poner a la fotografía en contacto con los artistas. Y aquí la doctora Carmen Fernández Jacob ha publicado un libro recientemente, Las miradas de Degas, en un estudio médico-artístico, donde relata cómo los artistas, especialmente aquellos, como le sucedía a Degas, que tenían problemas ópticos, degeneración macular, alteraciones visuales, y necesitan utilizar la fotografía para reforzar la pérdida visual. Pero en particular Degas, hay un estudio, y ya en contacto con la naturaleza, estamos hablando del naturalismo en la fotografía, se puede ver cómo cuando Degas pinta los caballos antes de que Muybridge, que es el que desarrolla el antecesor del cinematógrafo, y es capaz de captar fotografías en movimiento, este es el principio de la instantánea. Bueno, pues se ve como Degas, cuando pinta los caballos antes del descubrimiento de la fotografía instantánea, coloca las patas de los caballos en posturas imposibles. A partir de 1878, si miran una fotografía de Degas, verán que se corresponden con algunas de las posiciones reales de los caballos. Es decir, que es claro que Degas, que también lo utilizaba como herramienta, para los artistas la fotografía es una mera herramienta que iban a utilizar, pero no la consideraban tanto dentro del mundo del arte, pero la utilizaban. Sin embargo,
bueno, pues, viendo que efectivamente poco a poco prácticamente todos los pintores y todos los artistas utilizan la fotografía, consiguen en 1859 generar el primer salón de fotografía y de exposiciones en París. Y un ilustrador, Nadar, que de la época, en 1857, cuando rechazan el hecho de hacer un primer salón fotográfico con este dibujo y bueno, la reconciliación entre la fotografía en 1859 cuando se inaugura el salón. De nuevo, así como los artistas siempre tuvieron una reticencia hacia la fotografía, los naturalistas y los científicos la abrazaron enseguida. Y de hecho, esta es la primera publicación del National Geographic que consigue democratizar el conocimiento de la naturaleza, es en 1888, es decir, que bastante pronto respecto a la aparición de la fotografía. Es decir, los científicos, una vez más, igual que Anna Atkins, enseguida abrazan a la fotografía. Y bueno, con este contexto en el que, ya he dicho, los artistas, los científicos se incorporan a la fotografía, y más en el marco en el que estamos, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde está el legado de don Santiago Ramón y Cajal, cómo no mencionar lo proactivo con la fotografía que fue el maestro. Unas pinceladas sobre algunas de las cosas que él incorporó. Como decía, la fotografía y la tecnología fueron juntas, el desarrollo de las lentes de Zeiss y Abe, porque en la fotografía en microscopía, que es el tema del que les voy a comentar ahora, necesitas muchísima precisión, las lentes mucho mejores que para hacer una fotografía de un paisaje, y se empiezan a adaptar las cámaras fotográficas a los microscopios. Y esto, aún así, encaja un problema claro, era la profundidad de campo, conseguir la profundidad de campo en la fotografía microscópica. Y, por supuesto, el color, que la ilustración siempre lo ha tenido, y claro, hacer una fotografía en blanco y negro para relatar algo como las imágenes que se veían en el microscopio con esos colorantes tan bonitos, pues era un problema. Pero bueno, este problema, don Santiago, como casi todo, en la neurociencia lo resolvió. Aquí tenemos una imagen de don Santiago Ramón y Cajal con un microtomo. Para poder observar el tejido nervioso no se puede observar directo, sino que hay que hacer unas secciones, unos cortes histológicos que se hacían con el microtomo. Ahora tenemos distintos métodos de hacer ese tipo de secciones, pero este tipo de microtomos llevaban a un grosor de las muestras bastante considerable, más de 100 micras. Este es un ejemplo de una preparación histológica de don Santiago Ramón y Cajal. Y él, y esto es clave, antes les he comentado cómo la fotografía utilizaba sales de plata, el revelado de los papeles, pues precisamente la técnica que utilizó don Santiago Ramón y Cajal era la técnica de Golgi, que era impregnación argéntica. La aprendió del doctor Simarro, que a su vez la había aprendido de Camillo Golgi en Italia. La técnica consistía en poner el tejido nervioso como una especie de revelado fotográfico en sales de plata, y esas sales de plata solamente se depositaban en un aproximadamente 10% de las neuronas. Eso fue crucial, porque el sistema nervioso está tan empaquetado de neuronas que si lo tiñes totalmente parece un entramado, una red. De hecho, la teoría celular, que consiste en que todos los tejidos de nuestro organismo y de las plantas están formados por células, era algo que estaba ya aceptado, que todos los tejidos estaban formados por células que eran la unidad individual, excepto el sistema nervioso, porque cada vez que se teñía el sistema nervioso era tal entramado que se pensaba que era una red, la teoría reticular, de la cual Camillo Golgi, que era el desarrollador de esta técnica, era fehaciente defensor. Gracias a la técnica del fehaciente defensor de la teoría reticular, don Santiago Ramón y Cajal vio que el sistema nervioso estaba formado por células individualizadas. Y este es un ejemplo de una fotografía actual de una preparación de don Santiago. Lo que sucedía es que como esos cortes eran tan gruesos, tenían varias dimensiones y no se podían
no se podían ver en un solo plano. Por eso él hacía estos dibujos maravillosos, de hecho con la cámara lúcida, enfocando a distintos niveles, y él quiso incorporar la fotografía, porque dijo, bueno, si esto lo pudiéramos fotografiar, y de hecho la novedad técnica de don Santiago era que a los poquísimos años de haberse descubierto las placas fotográficas, él ya las estaba utilizando, y esta es parte del legado del museo, donde vemos ya una placa en 1878 donde él está intentando fotografiar estas células. A pesar de que don Santiago lo hizo con dibujos, demostró que el sistema nervioso estaba formado por células, y por eso ganó el premio Nobel en 1906, la teoría celular en el sistema nervioso. Hoy sabemos que el sistema nervioso es como es porque don Santiago hizo estos dibujos y lo creyeron. En la situación actual, si yo intento publicar una nueva teoría con un dibujo, no me lo aceptarían, porque ahora está la fotografía. Ahora todo aquello que quieres demostrar en nuestro campo de microscopía tiene que estar soportado por una fotografía, que no esté manipulada, que no esté alterada. Es decir, que don Santiago tendría que haber hecho, si viviera ahora, esos dibujos más fotografías que argumentaran que los dibujos no se los había inventado. Pero era tan evidente lo que don Santiago había descubierto, Cajal, que fue a Alemania a mostrárselo a Kolliker. Y esta mañana hemos tenido una charla sobre la música, en el mismo momento en el que Kandinsky estaba intentando demostrar que la pintura, había otro tipo de pintura, la abstracción, a la misma vez que Schoenberg estaba intentando hablar de la dodecafonía en la música, rompiendo barreras, Cajal estaba intentando romper la barrera del reticularismo y convencer al mundo que las neuronas eran la unidad del sistema nervioso. Esa confluencia, me hubiera gustado pensar que en algún momento coincidieron tomándose una cerveza en algún lugar de Berlín, los tres. No sé si juntos, pero yo quiero pensar que coincidieron. Claro, uno de los problemas que había, como digo, era esta profundidad de campo, y Cajal la resolvió desarrollando la estereoscopía, es decir, haciendo fotografías a distinto nivel, mirándolos con doble objetivo, y estas son también fotografías del legado del museo. Y en esta visita al museo me ha encantado ver este mural en la parte de atrás del museo, porque entre todo lo que se podía haber elegido para pintar en la pared, han elegido el cruzamiento óptico, el dibujo que hizo don Santiago Ramón y Cajal, así es que doy la enhorabuena a quien decidiera seleccionar ese esquema para el museo. El otro problema que había con la fotografía en la microscopía era el color, y Cajal también lo desarrolló. Aquí tenemos también un facsímil del libro de fotografía en colores, y de nuevo las placas Lippmann, que eran carísimas, pero en 1900, prácticamente cuando salieron, que fueron las primeras fotografías en color, ya Cajal las estaba utilizando, como utilizaba las placas tricrómicas. Si Cajal hubiera tenido un buen sponsor, habría sido el Kodak de la época. Kodak habría sido Cajal, estoy segura de ello. Bueno, pero cuando incorpora durante este tiempo, y he de agradecer a Cruz que me ha estado facilitando datos, porque yo le preguntaba, me gustaría saber si Cajal incorporó la fotografía a alguna de sus publicaciones, y publicó muchísimo, pero solamente llevamos a que en Recuerdos de mi vida dice que llega a aplicar la litofotografía, es decir, hace fotografías de sus dibujos para reproducirlos en sus publicaciones, pero realmente no incorpora la fotografía porque no está todavía perfeccionada la fotografía al punto de poderla incorporar a sus trabajos con la perfección con la que él quería. Pero hemos de decir que a la vez que Cajal incorpora esa litofotografía en sus trabajos, Degas está mirándole las patas a los caballos en la fotografía instantánea. Es decir, que sincrónicamente arte y ciencia están incorporando la fotografía. Y un salto más, ya Cajal no pudo ver esto, aunque hizo dibujos que podrían haber sido
vistos a microscopía electrónica. El nivel de resolución de la microscopía óptica llega a nivel de micras, podemos distinguir 2 micras de distancia entre elementos que estamos observando, pero en 1931 Ruska, que luego recibe el premio Nobel por ello, desarrolla el microscopio electrónico. El microscopio electrónico, en lugar de utilizar luz, va a utilizar electrones y, por lo tanto, las fotografías que se extraen con el microscopio electrónico son en blanco y negro. Pero el nivel de aumentos puede llegar hasta 1 millón, o sea, se aumenta muchísimo. El microscopio electrónico no se comercializa hasta que no es capaz de incorporar una cámara fotográfica y poder hacer una fotografía de lo que se está viendo. Esto es la importancia de la fotografía en la ciencia. Si no se fotografía, no existe y, por lo tanto, la primera fotografía la hace Porter de microscopía electrónica, Porter, con una calidad desde los ojos de hoy bastante malota, pero claro, fue un hito en la historia esta fotografía y a partir de entonces empiezan a comercializar los microscopios electrónicos. Primero el de transmisión, que es este, que necesitas hacer rodajas finísimas de menos de 1 micra, para poderla observar al microscopio, y luego el microscopio de barrido, que te permite, electrónico de barrido, el escáner, que te permite ver 3 dimensiones, pero menos aumentos, hasta 200.000 aumentos, que no están mal. Y estoy hablando de este detalle en microscopía porque mi tercera parte va a estar relacionada con estos microscopios y con las fotografías que hemos hecho con estos microscopios. En la actualidad, y ya doy un salto a cómo en los últimos 100 años ha sido una cosa espectacular el avance de la fotografía en ciencia. Como digo ahora, no podemos publicar nada si no está argumentado con una fotografía estricta y revisada para no ser modificada. Hasta hace prácticamente 10 años, lo más en microscopía óptica era el microscopio confocal, que ya costaba su dinerito. Pero es que ahora ya se ha quedado, en pocos años se ha quedado obsoleto y ahora si no tienes una fotografía de superresolución, casi no publicas en Nature and Science. La superresolución ha llegado a, utilizando luz, no electrones, llegar a una resolución nanométrica. Es decir, estos son detalles de orgánulos que están dentro de las células, pues en este caso pues el retículo endoplasmático, da lo mismo, un orgánulo donde vemos cómo hay cambios moleculares y eso lo podemos ver con óptica, sin electrones. Es decir, el avance es tremendo, de hecho el premio Nobel de Química se lo ha dado al descubridor de la superresolución. Y otro factor es, yo antes les contaba que don Santiago hacía cortes de hasta 100 micras, pero había dificultad, había cierta opacidad, había que enfocar o no. Bueno, ahora la técnica de clarificación es una técnica descubierta muy recientemente. Yo el año pasado estuve en Cambridge aprendiéndola y es que tejidos de hasta centímetros, en este caso tenemos un pez cebra y podemos visualizar, porque es transparente, aquello que teñimos. Si teñimos una serie de neuronas que tienen una conducción determinada, podemos atravesar todo el tejido porque es transparente y solo vemos, con lo cual nos da esa tridimensionalidad que antes no conseguíamos. Es decir, que los avances, bueno, Cajal tendría que tener un superresolución, estaría haciendo clarificaciones, estoy segura que estaría en el pico de la ola. Es decir, que de estas dos partes podría concluir que así como la ciencia ha incorporado inmediatamente la fotografía y de hecho ahora mismo es absolutamente necesaria, el arte ha tenido momentos de escepticismo y miedo, especialmente los retratistas, porque claro, peligraba su trabajo, su fuente de ingresos. Luego ha sido un arte profesionalizado y ahora yo diría que hay una cierta crisis con la democratización del teléfono móvil, los iPhone y las fotografías estupendas que están al alcance de todo el mundo. Pero bueno, quisiera darle el último toque de esta charla contando cómo esa fotografía que yo he utilizado de forma científica, porque era necesaria para mis publicaciones, de repente ha habido un evento que ha alterado en mi carrera profesional y me ha traído al Museo de Ciencias Naturales, pero en la parte artística y no en la parte científica, o en una mezcla de arte y ciencia, como a mí me gustaría que se viera esta parte. Bueno, esto me ha sucedido
porque estoy en una universidad que está cerca del mar, esta es la playa de Sopelana, muy relacionada con el arte, el Museo Guggenheim, y también que me hizo acercarme un poco al mundo del arte, estudiar Bellas Artes. Pero yo desde muy pequeña era muy fan del comandante de Cousteau y, por supuesto, de Rodrigo de la Fuente y de todos los naturalistas que había. De hecho, después de leer la tesis en Salamanca, me fui a la Universidad de Lund, en Suecia, donde pasé más de 5 años trabajando en era el Museo de Zoología, el Departamento de Zoología, donde hice también luego una tesis doctoral con peces, con regeneración del nervio óptico, pero todo el edificio era muy parecido a este, todo el mundo trabajaba con ojos de distintos animales. A mí me tocó trabajar con ojo de peces. Y en el 95 me incorporé a la Universidad del País Vasco y fundo un grupo de investigación en oftalmología, pero en este caso ya en oftalmología translacional. Me interesa más ver la aplicación de lo que estamos estudiando a cómo podemos ayudar a resolver problemas visuales. Y bueno, mi grupo de investigación es mixto, la mitad de los doctores son oftalmólogos, luego hay biólogos, bioquímicos, pero estamos más centrados en problemas como el glaucoma, problemas retinianos, de superficie ocular, es decir, yo no trabajo con animales grandes como del que le voy a hablar, pero mi background, y eso es importante, saber de dónde venimos y lo que nos interesa, consigo de mi grupo de investigación convencer a Sandra Pereiro, Noelia Ruzafa, Anne Zulueta, en trabajar en lo que les voy a contar ahora mismo. Un domingo escucho en las noticias de Televisión Española que una ballena está varada en la playa de Sopelana, que está viva, y al día siguiente pues, salen las noticias que ha muerto. Y yo pensé, bueno, pues me encantaría ver cómo ven las ballenas y estudiar el ojo, que es a lo que me dedico. Entonces me fui a la playa a recoger el ojo de esta ballena. He de decir que, desgraciadamente, esto sucedió durante la borrasca Lena en el año 2019, pero lo que les voy a contar está contrastado con otros 2 sucesos también lamentables de otro rorcual de 18 metros y 20 toneladas que apareció en la playa de Asturias, en Tapia de Casariego, y otra en el 23, rorcual, 18 metros, en las playas de Valencia. Cuando apareció la primera, yo pensé, este evento de mi vida va a ser curiosidad porque no lo voy a poder publicar, porque una sola ballena, un solo caso, lo que descubras no lo puedes publicar. Pero sucedieron 3 y es una llamada de atención a lo que está pasando con las ballenas. Bueno, pues yo me voy a la playa y me dicen, pues tienes 10 minutos porque la ballena se la van a llevar en 10 minutos las grúas, que estamos hartos de tener una ballena en la playa durante tantas horas. Bueno, cojo el ojo, como ven, de unas dimensiones considerables y al día siguiente me llama comunicación. Ayer hablamos de la comunicación y me empiezan a llegar WhatsApps, me llama comunicación de la universidad a las 8 de la mañana. Elena, ¿qué has hecho? Digo, ¿qué he hecho de qué? Estás en los periódicos, portada, catedrática de biología celular. En la base de esta foto, con desconocidos roban el otro ojo de la ballena, no estaba allí, no sabemos qué pasó con él y pensaban que si lo habían robado. Pero bueno, utilizaron mi fotografía de una forma un poco turbulenta. Luego lo aclararon, ¿no? Fue el periodista y lo hizo todavía más divertido, porque al día siguiente me pone, ¿tienen Alzheimer las ballenas? Es decir, el sensacionalismo periodístico fue una cosa interesante que también lo mostramos aquí. Lo cierto es que despertó ya desde el primer momento una curiosidad mediática tremenda. O sea, empezaron a llegar al laboratorio a rodar y a preguntarnos ¿qué ha pasado con el ojo de la ballena? Como si la investigación se hiciera de un día para otro o de una semana para otra. Han pasado 6 años, hemos empezado a publicar el último artículo y todavía estamos trabajando con los ojos de esas ballenas. Pero el mundo periodístico, la inmediatez, fue interesante. He de decir que gracias al museo, en la aventura del saber han retomado lo que sucedió en aquel momento y lo han contado de una forma científica y ya no tan impactante y tan mediática. Bueno, lo cierto es que estudiamos el ojo pesaba casi 1 kilo. Y fíjense en esta parte de aquí atrás, la parte blanca que nosotros tenemos en el ojo, que es la esclera, que es lo que nos protege del exterior, que en el caso de los humanos mide menos de 1 milímetro, en la ballena medía 4 centímetros. Y eso es una adaptación de este animal al medio en el que vive. Como les contaba, una de las líneas de investigación nuestra es el glaucoma, que es la primera causa de ceguera en el mundo.
la tienen 1 millón de personas, la mitad de ellas no lo saben, se llama la enfermedad silenciosa porque empiezas a perder visión lateral y para cuando te das cuenta que has perdido visión lateral, muchas de tus neuronas ya se han muerto, por eso es interesante ir al oftalmólogo y medirse la tensión intraocular. Bueno, el caso es que esa es la razón que induce fundamentalmente el glaucoma, es un aumento de la presión intraocular en el interior del ojo. Y yo me preguntaba, ¿y cómo funcionan las ballenas que están viviendo en profundidades tremendas, hasta 1 kilómetro de profundidad, y tienen ese cuerpo tan potente que puede deformar el ojo? Esa era una de mis preguntas que intentamos resolver. Bueno, lo que causa el aumento de la presión intraocular en el glaucoma, hay una síntesis, es en la parte esta anterior del ojo, hay unas células que se llama cuerpo ciliar, que sintetizan un líquido que baña el ojo, pasa por el iris a la parte anterior del ojo, baña el ojo, alimenta las células y se evacúa por un canal que se denomina canal de Schlemm. Si este circuito de producción de líquido y evacuación de líquido está bien, pues no hay aumento de la presión intraocular. Cuando se secreta más de la cuenta o se tapona este canal es cuando aumenta la presión intraocular. Y eso sí, protegido por la córnea, que es la parte transparente del ojo. Bueno, pues yo miré a ver qué pasaba en el cuerpo ciliar, en el canal de Schlemm y en la córnea de nuestra ballena. Entonces, en el cuerpo ciliar, esta es una fotografía que está hecha a 200.000 aumentos, de una célula que está secretando estas vacuolas de líquido, y la verdad es que es bonita, pero yo pensé, si le doy un poco de color, yo creo que estaría más bonita y se verían mejor estas vacuolas, ¿no? Y luego me fui al canal de Schlemm y me encontré, esto es microscopía electrónica de barrido, el de 3 dimensiones. Y lo mismo dije, esta fotografía que es tan bonita, si le diera color, igual estaría más bonita, y así podría explicar que las ballenas tienen un refuerzo en el canal de Schlemm que no creo que se pueda taponar a fuerza de la presión, porque tienen un refuerzo de sus paredes. ¿Y la córnea? Me fui a la córnea, esta es la córnea de la ballena, donde hay capas de colágeno, es como un hojaldre de colágeno, y tiene una lámina basal, es decir, una membrana muy gruesa. Y dije, ¿y esto? A mí no me sonaba que en humanos esta lámina fuera tan gruesa. Me fui a tejido humano, que tenemos también en el laboratorio, y vi que la disposición era prácticamente la misma, pero efectivamente la lámina era más, la membrana de Bowman, era más fina en humanos. Bueno, esta fotografía la envié a la Sociedad Española de Oftalmología y ganó el primer premio. Y nos ilustra cómo es, la córnea es muy parecida, pero la diferencia de grosor en humanos es como de medio milímetro y en la ballena hay zonas donde tiene 4 milímetros de grosor. Es decir, que la ballena tiene una coraza por la parte de atrás de 4 centímetros, por delante una córnea muy potente, un refuerzo del canal, lo que nos dice que probablemente la ballena no tenga glaucoma, aunque baje a profundidades, está adaptada a esas profundidades. Y eso lo hemos podido mostrar con fotografías científicas. La otra parte en la que trabajamos es la retina, y ya les he dicho que yo estuve en Suecia trabajando en regeneración del nervio óptico. A los peces, si le cortas el nervio óptico, son capaces de regenerar. Son vertebrados, pero su sistema nervioso central, es decir, no habría tetraplégicos, no habría ciegos en el mundo de los peces. Están adaptados a ser capaces de regenerar el sistema nervioso central. Pero las ballenas son mamíferos y están metidos en un medio acuático. Yo dije, ¿y habrán sido capaces de volver al mundo regeneración? Esa era una de las preguntas. Y también, ¿cómo ven las ballenas? Eso lo sabemos si miramos la parte de atrás del ojo, es la retina, y la retina es la parte del sistema nervioso central, la que es capaz de captar la luz y enviar el mensaje al cerebro. Pues bien, cuando hicimos un corte de esta... ¿Y por qué vemos en color? Los humanos vemos en color porque hay tenemos 3 tipos de células que se llaman conos, que la combinación de los colores de los conos nos permite ver en color, y luego tenemos otras células que son los bastones, que ya Santiago Ramón y Cajal los dibujó muy bien. Los bastones son los responsables de la visión en blanco y negro. Lo que sí que es cierto es que el ecosistema donde viven las ballenas es un ambiente donde la luz solar no penetra, o sea que tampoco tendría mucho sentido ver en color.
Entonces, cuando miramos un corte de la retina de la ballena, nos encontramos con esto, y esto grandísimo, tremendo que vemos ahí. Yo pensé, yo creo que deberemos de darle un poco de color para verlo mejor. Son vasos sanguíneos, las ballenas viven en apnea, pueden llegar a estar 15 minutos sin respirar. Entonces, cuando nos vamos a estudiar qué es lo que pasa en la parte de arriba, y a través de la fotografía podemos ver que aquí no hay conos, solamente hay bastones. Esto lo corroboramos con inmunocitoquímica y otras técnicas, no solamente con la fotografía. Con lo cual ahora podemos asegurar que las ballenas ven en blanco y negro, no tienen conos, no ven en color. Tienen una adaptación de la retina con unos vasos sanguíneos muy grandes y con... bueno, esa fotografía también la envié al Congreso de la Sociedad Española de Neurociencias, ganó el primer premio y me llamó la atención que se ponen en contacto conmigo Scientific American, y yo no había enviado a Scientific American. Dice, hemos visto tu fotografía, es la foto del año, y salió como el arte en neurociencias. Luego ha tenido eco internacional, o sea que esta fotografía, la verdad es que me ha dado muchas alegrías y le tengo mucho cariño. Pero como les decía, aparte de los fotorreceptores, una vez que se capta la luz en la retina, esa información, en realidad la retina es un procesador que tiene que enviar la información a que se termine de modular en el cerebro. Entonces, las células que llevan el mensaje desde el ojo hasta el cerebro, esas son las que se mueren cuando hay glaucoma, cuando aumenta la presión intraocular. Pero hace unos años, no muchos, se vio que personas ciegas de nacimiento, que nunca habían percibido la luz, sabían cuándo era de día y cuándo era de noche. Sabían los ritmos circadianos y se descubrieron unas células específicas para, que comunican el ojo con una parte del cerebro, no con la parte visual, sino con la parte que controla los ritmos circadianos. Se llama núcleo supraquiasmático, pero bueno, es una zona del cerebro diferente. Y nosotros tenemos en el laboratorio capacidad de visualizar esas células con una técnica que llamamos inmunocitoquímica. Hemos cogido el trozo de las retinas de las ballenas, las ponemos en plano y buscamos saber si esos fotorreceptores, esas sustancias receptoras de ritmos circadianos estaban presentes en la ballena o no. Para nuestra sorpresa fue ver que estaban muy desarrollados y las células melanopsínicas, que son como se llaman así, están tremendamente desarrolladas en la ballena, y eso nos hace pensar que las ballenas, aunque ven fatal, en blanco y negro, sin embargo, perciben muy bien los ritmos circadianos, también son animales migratorios, están en distintos hemisferios y probablemente sea una forma de controlar todo esto. En el mismo nivel, teñimos las células que mandan el mensaje a la parte visual, y lo que vimos es que había muy pocas respecto a los humanos. Si esto fueran humanos, estarían llenas de axones. Y eso nos hace pensar que probablemente también las ballenas envían poco mensaje, el nervio óptico es muy pequeño, es decir, hay poca densidad de estas células, por ello pensamos que pueden estar viendo pues, pixelado, desde luego no con mucha resolución. Esta fotografía representa una neurona que tiene 100 micras, casi el doble del tamaño de las neuronas ganglionares de la retina humana, y tiene unos axones, es decir, el cable que conduce el mensaje desde el ojo hasta el cerebro se llaman axones, y son también de dimensiones grandísimas, lo cual es lógico porque entre el ojo y el cerebro en la ballena puede haber como 3 metros, 2 metros, y nosotros 10 centímetros, o sea que necesita un cableado especial. Para terminar esta parte científica, quiero darles una pincelada en lo que estamos y lo que hemos hecho recientemente ya en un paso más. Es intentar ver, les he comentado que los peces son capaces de regenerar el sistema nervioso y queríamos ver qué pasaba con las ballenas. Bueno, pues hemos extraído parte de, claro, la retina era tan grande que nos dio para hacer microscopía óptica, electrónica, inmunocitoquímica y cultivos celulares. Aquí estas fotografías son células de glía, son las acompañantes a la neurona, que están también en el ojo, y que las podemos cultivar, se dividen, estas sí se dividen, las neuronas no, en las placas Petri en cultivo. Estas células de Miller, que también
representamos en un dibujo. Aquí he de decir que cuando busqué al maestro, Santiago Ramón y Cajal dibujó muchas veces la retina, pero le faltó por dibujar dos tipos celulares, que son los astrocitos y la microglía, y los vasos sanguíneos dentro de la retina. Entonces, bueno, dije, bueno, salvando las distancias y con el respeto a los verdaderos dibujantes, voy a hacer el dibujo que también ilustra cómo es la retina completa. Y ahora he de decir que, aparte de que en ciencia necesitamos argumentar todos nuestros resultados con fotografía, está volviendo el mundo del dibujo y en muchas revistas nos piden que hagamos un sumario de la investigación que hemos hecho con un dibujo. Entonces tenemos que empezar con el dibujo general que explica lo que estamos haciendo y terminar con la fotografía. O sea que hay un retorno otra vez al dibujo científico. Pues bien, estas células, que son los pilares, nosotros sabemos, porque trabajamos en ello, que secretan factores que favorecen la regeneración de las neuronas y la supervivencia. Y yo pensé, oye, ¿y las células de Miller de ballena qué es lo que harán? Las cultivamos. Y en el caso de la segunda ballena las hemos inmortalizado. Todavía estamos trabajando con células de Miller de ballena porque las tenemos congeladas y podemos disponer de ellas. Cuando nosotros cultivamos células o colocamos células, neuronas de otro mamífero encima de las células de Miller, los axones crecen, es decir, cogemos la retina, la disociamos, extraemos las células de Miller y añadimos neuronas. En este caso, hemos añadido las neuronas de rata, bueno, no teníamos otra ballena, ¿no? Tenemos que dejar un tiempo a que crezcan estas, añadimos las células de rata y nos encontramos esto. En una placa donde está creciendo una neurona, normalmente llega a crecer así y se queda, y no crece más. Emite unas pequeñas neuritas de unas pocas micras y nada más. Si la cultivamos en contacto con células de Miller de su propia especie, o sea, cerdo y cerdo, rata y rata, rata sobre rata, crece así. Pero si ponemos células de Miller y neuronas encima, llega a crecer, regenera hasta 10 veces más. Y esto fue una sorpresa. En un subtipo celular, no en todas ellas, y ahora diría, bueno, pues si fuéramos en la época de Cajal, les he hecho este dibujo, se lo creen, y es verdad, ¿no? Pero ahora en la época científica tendríamos que demostrar que esto es cierto y que fotográficamente también está ahí. Hemos extraído lo que secretan las células de Miller, lo hemos analizado mediante proteómica, mediante técnicas sofisticadas, hemos visto qué moléculas son las que están secretando las células de Miller de ballena y estamos todavía analizándolas. Hemos enviado ahora a un artículo a publicar. Ahora sabemos que las neuronas de ballena no secretan tantos factores tróficos como menos inhibidores. Pero bueno, ahí estamos. El resumen de lo que les he contado es que en realidad a las ballenas no ven en azul, no ven el mar, para ellos el océano no es azul, es gris, además lo ven algo pixelado, lo cual les llevaría a utilizar un distintivo que quiero hacer eco de él, el distintivo de baja visión. Si ven a alguien por la calle con este distintivo, quiere decir que ven mal. Entre ver y no ver hay una gama. Y hay personas que se chocan o que se tropiezan y es porque ven mal y este es el distintivo que va a haber. En realidad las ballenas no necesitan ver, si uno analiza no tienen depredadores, son los mamíferos más grandes en el mar. Además se alimentan estos en particular por filtración, se guían por ecolocalización y por sonidos y por eso yo creo que tampoco tiene mucho sentido el que vean bien, no lo necesitan, en realidad tienen otras capacidades, como pasa a las personas que no ven bien, que generan otras capacidades que sustituyen a las anteriores y pueden vivir perfectamente. Pero claro, yo viviendo o trabajando en un mundo y en un entorno de personas que ven mal o que tienen problemas visuales, embarqué también en esta aventura a mi hijo, que es animador, en intentar adaptar la exposición, intentar transmitir estas fotografías de forma que personas que no vieran las pudieran tocar. Entonces decidimos resaltar las cosas más significativas de las fotografías y poder intentar adaptarlas. Y en este paso he de decir que Carmen Lafuente, que está aquí presente,
apareció en mi vida en un momento en el que yo necesitaba a alguien como ella, ¿no? Carmen tiene glaucoma congénito y entonces estaba yo en ese proceso de cómo soy capaz de texturizar esto. Cuando llegó Carmen y empezamos a hablar, ella me daba pistas sobre lo que podía hacer y juntas adaptamos estas fotografías y posteriormente la exposición. Tuve el privilegio de dirigirle el máster de comunicación científica, que fue precisamente cómo adaptar una exposición, y yo creo que ha sido buque insignia y pionero en lo que es adaptación en exposiciones de fotografía a personas invidentes o con baja visión. Lo publicamos en la revista Arte, Individuo y Sociedad, que están abiertos, o sea que la pueden consultar en cualquier momento. Bueno, y aquí llego al museo a donde me hace tanta ilusión estar, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales, donde bueno, la exposición ha estado en 7 museos anteriores, 8 museos anteriores, pero claro, esta es la cuna del conocimiento de la naturaleza y es especialmente emocionante para mí poder haber traído esta exposición aquí. La exposición está totalmente adaptada, está en la planta de biodiversidad, en la balconada, y está adaptada con cintas podotáctiles. Ahí hemos puesto atriles con las láminas texturizadas, escrito en braille. Los niños están apasionados, me encanta cada vez que vengo al museo ver la cantidad de niños que visitan el museo. Las fotografías se pueden tocar, tienen relieve y una tecnología NFC, una audioguía. Esto nos ayudó también en la puesta a punto de estas tecnologías una empresa Puntodis que de forma altruista, porque cuando yo quería hacer esto no tenía financiación y le dije a Puntodis, si me ayudas yo no te puedo pagar, pero o sea que ha sido un mundo de altruismo. Realizó unas maquetas con peso y textura del ojo para que las personas lo pudieran tocar. En aquellos museos donde han estado hemos intentado adaptar, en el caso de poder tener personas con lenguaje de signos para asistir a las explicaciones. Tenemos una serie de conos y antifaces que facilitan a los niños y a las personas mayores visitar la exposición con esa deficiencia visual que tienen muchas personas y yo creo que la concienciación del otro es fundamental. Este es un seminario en el que hemos hablado mucho de concienciación, de naturaleza, y yo creo que el concienciar, ponerte en el lugar del otro es muy importante. Me consta que este museo pionero, y lo sé porque Pilar es una pedagoga estupenda y es vocacional, en este museo se hacen muchísimas actividades con niños y esta exposición en particular yo creo que es excelente para ese aspecto de concienciación. A la vez dibujó una ballena del tamaño real, 18 metros, que tenían las 3 ballenas que hemos estudiado. La idea era que las personas, y en algunos museos donde ha podido ser posible para que las personas invidentes puedan tocar la lona que tiene la misma textura de la piel de la ballena y vean las dimensiones del cetáceo. Este dibujo, hay un máster de ilustración científica en la Universidad del País Vasco, muchos ilustradores, y dije, bueno, voy a proponerles que me hagan este trabajo. Y aquí llegamos al mundo necesitaba que fueran vectorial. El dibujo lo tenía, lo único que necesitaba vectorializarlo. Y estamos en un mundo ahora en el que el dibujo, la fotografía y la computación se juntan. Es necesario la informática para hacer este tipo de dibujos que luego no se deformen con el tamaño. Por cierto, en el máster no había nadie que supiera vectorial porque eso pertenecía a la parte de informática. Los informáticos y los computadores son capaces de hacer eso, pero los ilustradores no. Estas barreras todavía las tenemos. Bueno, y acompañando a la exposición tenemos también los plásticos que recogí en la playa y es otro momento de concienciación. Este niño entró, esto fue en Bilbao, entró directamente, se tumbó y se puso a mirar a los plásticos, no miró a ningún cuadro. Y este otro
que este en particular es mi sobrino, que vino el fin de semana pasado y yo estaba intentando explicarle los cuadros y él se quedó ahí parado y dijo, ¿y ese era el ojo de la ballena? Digo, no, eso era una boya. Y dice, ¿y todo ese plástico se lo comió la ballena? Y digo, pues esta no sé, pero otras igual sí. La concienciación sobre los plásticos y la ecología es importante también en esta exposición. Bueno, como decía, la exposición me ha dado muchísimas alegrías. Cuando se vayan en el mes a finales de mayo habrá habido medio millón, casi 500.000 personas habrán visto la exposición en distintos lugares donde ha rotado y seguirá, supongo. Ha estado en 8 países, conferencias. Digo, como algo que yo pensaba que era una cosa anecdótica, de curiosidad, y aquí volvemos y retornamos a la fotografía. Cómo una fotografía puede, o cómo las fotografías pueden mover el mundo de la ciencia, atraer, la ballena atrajo, no son las fotografías, la ballena atrajo al público a aprender ciertas cosas científicas y fue a través de la fotografía. Hemos realizado, por si están interesados y ponen Ciencia de ballenas, esta historia que les he contado en 3 vídeos de animación, contando, además de, hemos publicado 5 artículos científicos en revistas de impacto y de difusión y de divulgación. En el número de este mes de Naturalmente aparece también un resumen de lo que les he contado en forma de difusión. Y a la entrada les he dado un catálogo de la exposición por si quieren visitarlo, pero este también fue un momento gracioso, emocionante. Durante la investidura de doctor honoris causa al doctor Yamanaka, premio Nobel por las células madre en la Universidad de Salamanca, se fue con un catálogo, como ven aquí, se fue con un catálogo. Así es que hasta el doctor Yamanaka se fue con un catálogo. Bueno, quiero finalizar esta charla reiterando mis gracias, Pilar, por haberme permitido estar hoy en este simposio, y al museo, a Borja Millán y a Cristina Cánovas por ayudarme en la puesta a punto de la exposición, y por estar sobre todo tan cerca de mi ídolo. Soy fan de Ramón y Cajal, y el estar a la puerta como telonera de Ramón y Cajal, e incluso el privilegio de poder compartir con él un dibujo facsímil sobre cómo ven la sepia. Hemos hecho un esquema para ver la diferencia entre cómo ven los calamares, las sepias y las ballenas. Y, por supuesto, me he hecho el tour inmersivo de Ramón y Cajal, y aquí, como ven, es que lo toqué virtualmente, con años de distancia, pero para mí ha sido un auténtico privilegio estar aquí hoy y tener la exposición en el museo. Así es que, bueno, muchísimas gracias por su atención.